estamos ya de nuevo aquí en El Bueno y el Malo y vamos a hablar ahora con el diputado nacional Luis Pastori, que nos está escuchando. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches y bienvenido. Hola, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal, Pablo? Tanto tiempo que no teníamos contacto, un gusto. Así estamos, estamos como un poco distanciados, pero bueno, la política ha recuperado la iniciativa a partir también de las tecnologías, ¿no, Luis? En esto de la Cámara de Diputados. Vos sabés que... Sí, perdón. Sí, te escucho. Sí. Hoy adelantábamos en la charla de Quinchos, Luis, Cristina Fernández de Kirchner acaba de convocar al Senado el miércoles a las 3 de la tarde porque quiere impulsar una bicameral para investigar las líneas de crédito que le dio el Banco Nación a Vicentina, la aceitera de Avellaneda, ¿no? Al del norte santafesino. ¿Ustedes tenían algún tipo de esta información? Porque ¿qué está pendiente tratar hoy en el Congreso en relación a la expropiación por un lado de la empresa y por el otro esta nueva jugada que impone Cristina? ¿Cómo observan ustedes esta acción que lleva adelante el oficialismo ahora desde el Congreso, Luis? Bueno, la verdad que le agrega, por si hiciera falta, un pico más a la tensión política que ha generado este anuncio hecho en aquella conferencia de prensa del presidente Alberto Fernández, donde anunció la intervención de la empresa y el envío de un proyecto de ley de expropiación. La verdad que absolutamente innecesario, inútil, y esta jugada de la vicepresidenta, por si hiciera falta, les decía, le agrega un toque más, ¿no? Un condimento más de esta tensión que la verdad no le hace ningún bien al país, obviamente, pero no le hace bien al propio presidente de la nación, ¿no? Uno a veces se pregunta si realmente la vicepresidenta lo quiere ayudar al presidente de la nación o hace su propio juego, que es lo que yo creo, pretendiendo, digamos, en realidad ser ella, y de hecho lo es, la que maneja todos los hilos y la iniciativa política en la Argentina, ¿no? Luis, ¿esto puede traer tensión y complicación en el Congreso? Digo, esta iniciativa, ¿cuál va a ser la postura si es que esto pasa, según nos están diciendo, del bloque de la oposición? No, veremos, porque fíjate que ni siquiera la anunciada ley que iban a mandar enseguida todavía no ha entrado al Congreso de la Nación, ni al Senado, ni a diputado. ¿Cuál decís vos, la del impuesto a los ricos? La ley de expropiación que al parecer ya ha sido dejada de lado, ¿no? Todavía ni siquiera ha entrado, pero además está el Poder Judicial actuando en la materia, o sea que hay un poder que en el marco de la ley de concursos y quiebras, en este proceso de convocatoria de acreedores, a través de un juez de la provincia de Santa Fe, como corresponde según la legislación, está actuando y llevando adelante este proceso. O sea que agregarle más cuestiones a este tema me parece que es solamente entorpecer y que lo que busca es generar, la iniciativa política, marcándola a ella como la que lleva al centro de la cuestión, y que me parece, como les decía recién, pero Luis, no le hace ningún favor al presidente de la Nación, ¿no? Luis, a ver, evidentemente Cristina le pasó en ese momento duro que le tocó cuando se despedía del poder, en el de 2015, y pretendía, que tampoco hizo mucho esfuerzo para que Scioli lo sucediera. Veíamos a una mujer que se despedía del poder, ¿no? Y en algunos momentos inclusive se discutió también en términos mediáticos y políticos y sociales, si había en Cristina un fuerte sesgo de revanchismo, ¿no? Ahora cuando la vemos a Cristina tratar de reconstruirse en el mando desde el Senado, digo, desde el Congreso, cuando vemos que la cuarentena se hace larga, sobre todo en los principales centros de producción agroindustrial del país, como pueden ser Provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, ¿cierto? Ese triángulo famoso. Y vemos a Cristina en esa postura, podríamos decir, de revanchismo, ¿no? O viendo si lo puede meter en cana a Mauricio Macri, ponele, y a los que rodeaban a Mauricio Macri, para debilitar a la oposición y hacerse cada vez más fuerte el kirchnerismo en ese sentido.
A ver, estamos hablando de un proyecto paralelo al de Alberto Fernández, porque Alberto Fernández tiene que salir de la cuarentena, tiene que resolver lo de coronavirus, después tiene que resolver lo de la economía, y lo tiene que hacer ahora porque, sinceramente, los tiempos corren y rápido. Entonces vemos dos tipos de país, ¿no? El que uno pretende que se supone que donde estarían que estar todos concentrados, y ustedes también como oposición, y otro donde todavía las heridas se hacen cada vez más profundas, digo la del odio, el revanchismo, de la grieta, lo que se llame, ¿no? Sí, absolutamente, Pablo, yo coincido. Mira, yo tenía algunas dudas a favor, digo, de Alberto Fernández cuando asumió la presidencia de la Nación, pensando que, bueno, una vez que yo el 10 de diciembre asumo, soy yo el presidente, soy yo el que tengo la lapicera, soy yo el que tengo la decisión. Si yo tenía alguna duda en el 10 de diciembre, a esta altura, y desde hace ya un tiempo, pero a esta altura yo ya no tengo ninguna duda aquí. Realmente me parece que el presidente de la Nación, lamentablemente, se parece más al jefe de gabinete de Cristina Fernández en su anterior etapa de gobierno que al presidente de la Nación, ¿no? Y fíjate que hablamos del tema Vicentín, pero podemos hablar también del tema de la aviación, con la ida de la TAM, a la cual la Cámpora le puso tantos obstáculos cuando fue gobierno, Cristina, a esta empresa, o a las low cost, al aeropuerto del Palomar, bueno, toda esta revolución de los aviones que se había logrado y que se está viniendo abajo. Estamos sin un presupuesto, Pablo y Rodrigo, estamos sin presupuesto, tendríamos que remontarnos muchos años para atrás para ver un Estado, un gobierno que esté a esta altura del año sin presupuesto nacional, no aprobado, ni siquiera presentado el proyecto de presupuesto 2020. Bueno, no tenemos un programa económico, esto está claro, no tenemos rumbo, no sabemos hacia dónde vamos. Fíjate este famoso anuncio del impuesto a la riqueza que se anunció allá por Semana Santa fue, y que ya era inminente el envío al Congreso. La vez pasada comentábamos un poco en sorna entre algunos diputados, parece que este proyecto lo trae el general Alaiz, porque no llega nunca, ¿no? Bueno, lo del general Alaiz a los sub 40 creo que habrá que explicarles quién fue, ¿no? Claro, eso se estaba por decir, yo zafé. Luisito, te hago una Nosotros consulta. Hablas de economía, vos estás en la Comisión de Hacienda. No se trata del presupuesto, pero sí se emite mucho. ¿Cómo crees que puede repercutir esto en la economía nacional y qué ves que puede pasar post pandemia en la Argentina en términos económicos? Mirá, 2 o 3 datos solamente para poder encuadrar la respuesta. Los recursos públicos, llámese impuestos básicamente, vienen creciendo a un ritmo del 12% en esta etapa de la cuarentena, 12% interanual. Pero el gasto público viene creciendo a un ritmo del 100%. ¿Cómo se cubre esa brecha? Con emisión. ¿Cuánto se emitió hasta el 31 de mayo? 1.050.000 pesos. 1.050.000 pesos. Se presume que ahora en junio se van a estar imprimiendo a fin de mes 300.000 millones de pesos más. Esto equivale a 18.000 millones de dólares según el tipo de cambio que se tome. Entonces, ¿cómo va a impactar esto? Claramente, en el corto plazo no tiene un impacto tan alto en precios por la gran contracción de la demanda que hay, ¿no? El consumo se ha retraído de una manera notable y cuando se normalice de a poco en la pospandemia, si el gobierno no tiene un programa para tratar de chupar la mayor cantidad posible de pesos que ha emitido, para tratar de chupar del mercado la mayor cantidad posible de pesos, eso inevitablemente va a impactar en mayor inflación. O sea que estamos en una situación muy difícil, un ministro de Economía que no existe, que parece más un secretario de Finanzas,
que solamente parece que vino a arreglar el tema de la deuda, lo tenía que haber hecho rápidamente cuando estaban dadas las condiciones, no lo hizo, y hoy la situación es mucho más difícil, o sea que está fracasando en lo único que vino a hacer hasta ahora, de modo que las perspectivas realmente no son para nada halagüeñas, ¿no? El tema del default, ¿crees que se va a poder resolver, de la posibilidad de entrar al default, digo, el tema del acuerdo con los bonistas, ¿lo ves viable o crees que está complicado? Yo creo que haber entrado en default, no haber pagado en mayo este vencimiento que había, fue un grave error porque se podía haber pagado. Me parece que fue un grave error la estrategia del licenciado Guzmán, del ministro de Economía. Ahora a fines de julio vence un monto muy, muy grande que viene del canje de la deuda de la época de Labaña y Kirchner, el famoso canje 2005, que después se complementó en el año 2010. Eso va a estar venciendo a fines de julio. Y claramente un posible default va a perjudicar aún mucho más las chances de recuperación de la economía argentina, porque no solamente, Rodrigo, le dificulta al gobierno, que no tiene ya hoy acceso al mercado de crédito externo, pero también le va a perjudicar a las empresas privadas, ¿no? A las empresas que necesitan fondearse y que cuando traten de buscar recursos en el exterior van a encontrar las puertas cerradas. O sea que el problema no es solamente para el gobierno, sino que es para todos. ¿Cómo crees que la está llevando adelante el gobierno a esta situación de la pandemia? ¿Cómo lo ves? Mirá, desde lo sanitario me parece que al comienzo se hicieron bien las cosas. Uno puede discutir si fueron apresurados o no, con el diario del lunes y decir, bueno, la extensión que está teniendo esta cuarentena y que realmente termina siendo contraproducente, pero hoy se está hablando de volver a la fase 1. Hoy lo escuchaba a Berni, el ministro de Seguridad de Buenos Aires, hablar de algo que hablaba de la fase 0, es decir, una etapa aún mucho más drástica que lo que fue la fase 1, y algo habremos hecho mal en todo este tiempo para que después de más de 90 días de cuarentena se esté volviendo a devolver a la etapa de 90 días atrás. Y eso tiene que ver con la falta de la compra en tiempo oportuno de los kits de testeos. ¿Se acuerdan que se había hablado que había comprado el gobierno 500.000 kits? Sí. ¿Dónde están? Porque una cosa es comprarlo y otra cosa es, bueno, pero llegaron. ¿Cómo se están distribuyendo? Por lo visto que ahí hay un problema, ahí nos dormimos en la compra cuando todavía se podía comprar en el mundo. Cuando Ginés González García se dio cuenta ya era tarde. Me parece que lo que falta es agregarle a la cuarentena una mucha mayor cantidad de testeos, trazabilidad, trazar y controlar y aislar a aquellos que se detectan, pero eso hace falta una decisión política y gente que se puede capacitar rápidamente. Pero hay que ver si tenemos los kits de testeos que al parecer se anunciaron, pero no se los ve en la práctica, ¿no? Luis, ¿sabe de la existencia de un anteproyecto de moratoria, de ampliación de moratoria que está queriendo impulsar el gobierno nacional a propósito de la situación de las pymes y bueno, de las empresas en general que están en una situación sumamente incómoda, muchas de ellas cerrando las puertas? ¿Saben algo de eso en el Congreso? Porque tenemos acá un anteproyecto que nos llegó, que es casi en exclusiva, que íbamos a comentar ahora, pero como usted es un hombre de los números, queríamos saber si se comenta esa posibilidad dentro del Congreso Nacional de que lo que nosotros ya tenemos en manos. Disculpe que somos muchos a veces más ligeros que los diputados para recibir la información, ¿eh? Sí, no, lo conozco. Anteproyecto de ley, ampliación de la moratoria y hay una modificación al menos 8 artículos y donde hablan de condonación de intereses, de parar los juicios, de ver cómo que la gente tenga, digamos, ciertos parámetros para poder cumplir con un esquema tributario, pero bueno, con ciertas comodidades. Sí, no solo Pablo que lo conozco, sino que ya lo hemos analizado.
si bien no es un proyecto oficial todavía, es un borrador, ¿sí? Hay que ver cuando entra el Congreso a la Cámara, cómo entra, pero así como está el borrador... ¿Este de quién es? ¿De ustedes entonces, este anteproyecto es de los diputados? ¿Cómo? ¿Es de ustedes de los diputados el anteproyecto este de la moratoria? No, es del Poder Ejecutivo, pero bueno, se ve que se ha filtrado un borrador que lo hemos estado leyendo. Ajá. Hoy estuve conversando con un diputado del oficialismo, Marcelo Casareto, que es de Entre Ríos, del Frente de Todos, que también me estuvo comentando que él mismo está presentando también un proyecto más o menos en el mismo sentido, pero tiene que ver con llevar las deudas hasta el 31 de mayo. Actualmente se puede entrar en moratoria solamente por deuda al 30 de noviembre pasado. Bajar la tasa de interés de financiamiento del 3% al 2% e incorporar a las grandes empresas, porque hoy solamente la moratoria abarca a las pymes, pero también las grandes empresas que no son pymes están en igual o peor en algunos casos situación financiera que las pequeñas y medianas, o sea que nadie escapa a esta situación de la economía, por lo que en principio creemos que es positivo y ojalá lo puedan presentar rápido porque es una necesidad que está reclamando todo el sector. ¿Ustedes tienen números de lo que va a dejar la pandemia en términos de gente que quiera volver a su trabajo y no lo tenga? ¿Manejan números reales o todavía no tienen esa posibilidad? Digo, sabemos que durante estos últimos 3 meses sabemos que cuántas personas están viviendo del Estado o recibieron algún tipo de ayuda del Estado. El 80% creo que era. De cada 10 personas, 8. Creo que hay un análisis con algún nivel de subsidio en algo. Sí. ¿Qué va a pasar, digo, con este país? ¿Están pensando en el Congreso imaginarnos un país para ver si podemos recuperar empleo, no presionar tanto con los impuestos, digamos, o no tienen esa posibilidad, no se está abriendo esa discusión? Bueno, pero esto es lo que le estamos reclamando al gobierno, que nos muestre un sendero, un camino, un programa, un proyecto. ¿Qué va a pasar con la pospandemia? Se estima que estarían alrededor de 1,5 millones de pérdida, de destrucción de puestos de trabajo. Estaría en ese número, alrededor de 1,5 millones, de base, puede ser más. Y esto es gravísimo para un país que tiene además un 50% casi de la economía al negro, trabajadores no registrados. No se puede vivir permanentemente con el IFE, pagando el IFE, no se puede vivir permanentemente el Estado pagando los sueldos al sector privado, que bueno, vino muy bien y mucha falta que hacía, pero esto en algún momento se termina. Hoy estaba escuchando que posiblemente el gobierno esté analizando que una vez que termine de pagar la segunda cuota del IFE, que dicho sea de paso demoró más de 2 meses en terminar de pagar la primera cuota, una barbaridad. Esto creo que fue parte del hecho de que se lo haya expulsado a Vanoli del ANSES. Pero cuando se termine de pagar la segunda cuota, ya seguramente va a ser mediados de julio, están hablando de mantenerlo, pero con un límite de no más de 3 millones de beneficiarios, en vez de los casi 9 millones que cobran hoy. Dicho así, bueno, se bajaría bastante, pero hablar de 3 millones que reciban mensualmente una asignación como esta, cuando no tenemos recaudación, cuando no tenemos acceso al crédito y cuando estamos dependiendo solamente de la emisión, realmente asusta, ¿no?, el panorama que tenemos por delante. Luis, filosóficamente, la última de mi parte, ¿crees que estamos filosofía lo tuyo ya, ¿crees que estamos yendo hacia Venezuela? ¿Visualizás que en algún lugar del poder en la Argentina están queriendo ir hacia ese lugar? ¿O todo esto que pasa es fruto nomás de la pandemia, de la situación económica que nos toca vivir y seguramente se encontrará después otro camino? Mirá, es indudable, esta es mi opinión, que en el gobierno, especialmente el sector allegado a la vicepresidenta, existen dirigentes del kirchnerismo que ven en Venezuela un modelo. Pero yo personalmente no tengo, y muchos compartimos esto,
no tengo el temor de que realmente esto vaya a suceder, porque no es la misma conformación sociopolítica que tiene la Argentina que la que puede tener Venezuela. Acá tenemos una clase media muy fuerte que cuando tiene que levantarse, como lo hizo el sábado, lo hace, sale a las calles con la bandera argentina y le pone un freno a estas ideas locas, como las llamó Alberto Fernández, de querer quedarse con las empresas, por ejemplo, ¿no? Así que me parece que nosotros tenemos reaseguros que en otros países tal vez no los tengan o no sean tan fuertes como los que tenemos en la Argentina. Así que hay intenciones, seguramente las hay, pero que también hay una fuerte resistencia por parte de yo creo que es la mayoría de la población, que va a resistir y que no va a permitir que esto suceda, ¿no? Muy bien, gracias, muchas gracias, don Luis noches. Pastori, muy amable por su tiempo. Bueno, un gusto saludarlos. Nos estamos viendo en cualquier momento, hasta luego. Vamos a la catarsis del pajarito, ¿le parece? La red social del pajarito. Bien. Twitter. ¿Puso un tuit usted, Manuel Belgrano, puede ser o no? ¿Lo leyó? Sí, ¿Le gustó? Me gustó. ¿Lo quiere leer? El Twitter mío. Sí, Tenemos que poner, a veces mis Twitter son léalo interesantes. porque... Depende del horario, mi querido amigo Rodrigo. ¿Eso a qué hora fue? ¿A qué hora fue y en qué estado? En un estado de bien. Emocional, bien, digo. Emocional. Sí. Sí, me emocionó la gente. Va a decir, no, soy un padre de familia yo. No, porque usted dijo que se emocionó, digo, por eso. No, bueno, me emocioné con la videollamada con por ahí después de eso habló de Manuel Belgrano. Yo puse lo de Belgrano, puse así. Cariños y respetos al cielo, mi querido Manuel. Sí. No te preocupes, acá abajo están los mismos muñecos. Estamos todos. Se creen pulentas. Es una palabra que me gusta usar mucho del italiano castellanizado. ¿Viste? Bien pulenta, ¿viste? Se creen pulenta. Dice, se creen pulentas, son grandes ya, pero parecen imberbes. Como el general decía, los imberbes... Usó una palabra del peronismo. Claro, como peroncho de... Acá dice todo joya, regando el sarandí le puse, que por cierto lo dejaron secar. Ni eso, Manuel, le digo. Ni el sarandí cuidaron. Está bueno, muy bien. Bueno, pero hay otros que también hicieron twitters estos días. Y vamos a leer. A ver. Bueno, acá tenés el de un usuario que no sé si por ahí es conocido, qué sé yo, pero bueno. Le compite que Alberto Fernández puso cuando necesitas del miedo para gobernar. Esto lo puso el 7 de septiembre del 2012. Mira el cumpleaños de mi vieja. Mirá vos. 7 de septiembre. Justo. Porque estuvo en casa ese día, allá con mi vieja tomando unos mates. Dijo, te vamos a aumentar la jubilación. No se puede tomar mate. Yo le quiero mucho, Alberto, Sí, bueno, espero no importa. Que la sobrelleve. Cuente, no, por las dudas, viste, si están mirando, viste que ahora hay espías por todos lados. Usted era el chico, el gato era espión, Alberto Fernández dice, cuando necesitas del miedo para gobernar, es que ya perdiste el poder para convencer. Sí. Y el de arriba le dice, que retuiteó, pasaron muchos años, 8 años, uno cambia en 8 años, Katz. Le dice, cuando necesitas del miedo para gobernar, es que ya perdiste el poder para convencer. Como diciendo, viste, que todo vuelve. Todo vuelve. Bueno, vamos a otro. Bien. A ver, Twitter. ¿Qué es el otro? Yo había pedido que pusieran un Twitter este es de Patricia, su amiga Patricia. ¿Qué dice Patricia? ¿No anda más con esos pantalones de combate? ¿Se acuerda cuando vino el Guasú? No, porque ahora no es más ministra de Defensa. Sí. Ahora anda Bernie disfrazado de... Ella es presidenta del PRO. Sí. ¿Dónde está Marquitos Peña, por ejemplo? ¿Lo vio a Bernie ahora últimamente o no? A Bernie sí. Anda en moto. Sí, Bernie es de los míos. Con escopeta. Es del Peroncho. El Peroncho ya le dije, mentira esto de la izquierda. El Peroncho siempre fue de derecha. ¿Ah, sí? Y se nació en los cuarteles, ¿qué va a hacer? Sí. Nació allá en Sierra Leona. Es mentira eso. Pero nosotros somos de derecha. Explíquele a algunos que están... Sí, acá son todos zurdos, pero zurdos para la conversa, pero para cobrar son de derecha, como decía mi jefe de redacción. ¿Qué dice...? Usted escriba con la izquierda, pero cobre con la derecha, decía don Luis. ¿Qué dice Sergio Massa? No, Sergio Massa dice, orgullosos de nuestra aerolínea de bandera, uniendo esfuerzos para unir a todos los argentinos y argentinas, ¿no? Porque dice, todos esperamos un 2020 distinto, pero el mundo cambió y a nosotros también nos toca cambiar. Listo para cuidarte, dice Argentina Unida, con el tema del eslogan de Aerolínea Argentina. Dice, todos queremos aerolíneas, dice Patricia Bullrich, pero exhibirlo en el mismo momento que 1.700 empleados de la TAN quedan en la calle es de mínima desafortunado.
Justo la ese TAN día, anunciaba que se iba. el cierre de su franquicia Sí, en Argentina después sí. de no sé cuántos años. Sí. Hable con el presidente, le dice la Pato Bullrich, para acercarle la ayuda necesaria a las 1.700 familias y convenzan a la empresa para que se quede. Bueno, Bien. una recomendación de... Yo le había pedido, no sé si está la de la maestra, porque quería cerrar un lunes con un poquito también de mirada... ¿Está el Twitter de la maestra? Ahí está, Fíjense, ahí está. Esto lo escribió mi amiga Sandra en su Sí. Twitter. Yo le robé la foto de esta chica. ¿Qué, Sandra? Se llama Maestra Edi Lemos, San Antonio. Este es un dato que se lo choreé a Sandrita Jiménez. Ah, mirá vos. Y me gustó, por eso A lo ver. quería compartir con ustedes. ¿Qué dice? Maestra Edi Lemos, de San Antonio, yendo a su escuela, mujer dice como Juan, ahí le manda el verso, la Juana Sandra le Zurduy, gusta, sí. la poeta. Sí. Mujer como Juana Zurduy y todas las mujeres argentinas, dice, en nuestro lugar construyendo familia y patria. ¡Viva las misiones, viva Argentina! Gracias por tu ejemplo, compañera. Y me gustó. cómo- La mujer cómo que se sabe- iba con la bandera, ¿Cómo sabe que es compañera? porque somos compañeros Por ahí todos. es afiliada al radicalismo. Usted quédese Está tranquilo, ausente. que antes que termine el año lo tenemos de este lado. No, García. Pausa. No haga terrorismo. Muy bien, felicitaciones a la docente. Vamos a saludar. Pero bueno, está malo porque nosotros la somos gestión de la nosotros de la somos los del señora. 43% de los peronistas que no tenemos todavía nuestro conductor. Destino, no tienen destino. Sí. Bueno. ¿A dónde vamos? ¿A la pausa? A la pausa. Ya venimos.